0,20 el aumento del contado con liquidación a 1.231,74 y 0,08 el del MEP quedando en 1.210,87, un riesgo país que supera levemente con una pequeña caída del 0,19. Recordemos que ayer estuvo por debajo de los 1.300, finalmente cerró por encima, hoy está en 1.302, un mercado de capitales que le cuesta recuperarse por esto que veníamos hablando de las tomas de ganancias, pero claro, repercute mucho las noticias respecto a la pobreza y la indigencia en la Argentina, pero vamos a hablar puntualmente en Cava de cómo son los ingresos de la familia en el lugar más rico de la Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires. José Donati, economista. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? José, ¿está bien decir que es el lugar donde más ingresos tienen las familias? Sí, digamos, si vos haces la comparación de los ingresos nominales de la ciudad respecto a otras regiones del país, es correcto decir que la ciudad generalmente tiene ingresos superiores a las otras zonas del país. Es correcto esa afirmación. Y acá en Cava, ¿en qué se diferencia de lo que pudimos ver ayer a nivel nacional en cuanto a la indigencia y la pobreza? ¿Están esos números, José, para poder contrarrestarlos? Nuestros propios indicadores van a estar disponibles en la semana que viene. Son los datos del segundo trimestre. Ya los del primer trimestre los informamos hace un tiempito y se viene observando un deterioro, o sea, un crecimiento de la pobreza por ingresos, que es lo mismo que informó ayer el INDEC a nivel nacional. Eh, Te puedo comentar que los resultados del segundo trimestre van a en parte convalidar lo que ya se vio en el primer trimestre, que es un muy fuerte deterioro de la condición de vida medida por ingreso, ¿no? Que es lo que mide estos indicadores. Y también otro fenómeno que estamos verificando es que hoy por hoy se tienen prácticamente la misma cantidad de hogares pobres que hogares de clase media. O sea, como un virtual retroceso en términos de participación de la clase media. Claro, esto es algo que, más allá de ver los números, cuando alguien plantea y ve la situación de la clase media, está basada prácticamente en educación y salud diferencial a lo que la gente pobre puede tener y en la calidad de vida que tiene, todo eso ha aumentado casi sin control. Por eso la clase media se está perdiendo. José, te pregunto esto porque muchas veces se habla de las ideologías de los gobiernos y sin embargo, en Cava venimos con una ideología constante hace muchísimo tiempo y de todas maneras no se puede evitar el deterioro de la pobreza. Sí, no es por excluir las responsabilidades que tengan los gobiernos locales, pero es importante señalar que las condiciones macroeconómicas de la ciudad y de las provincias están determinadas un poco por la macro, las decisiones que toman los gobiernos nacionales. Obviamente que, te reitero, los gobiernos locales tienen un rol, de hecho asisten, hay infinitos programas de asistencia social. Yo puedo hablar un poco más de la ciudad, que es lo que conozco mejor. Hay una fuerte presencia de la educación pública, de la salud pública, y hay también diversos programas de asistencia que instrumenta el gobierno de la ciudad, pero la principal motivo de los aumentos de la pobreza por ingresos tiene que ver con el deterioro de los ingresos, la situación del mercado laboral y la evolución de los precios. Y esas tres cuestiones están determinadas principalmente por la macroeconomía, que es responsabilidad del gobierno nacional. Claro, porque esto es una gran discusión, un gran debate que se refleja en los números. Porque mucha gente dice el peor enemigo de un pobre es la inflación y otros dicen el peor enemigo de un pobre es la recesión. ¿Por qué? Porque la gente pobre, más allá de tener un asistencialismo por parte del Estado, vive de changas y de que la economía y el consumo interno tenga cierto movimiento, porque por más que haya una economía informal, esa economía informal de aquellas personas que hacen changas, hoy prácticamente la gente no llega a fin de mes, por ende la changa se elimina. ¿Se puede hacer alguna
medición respecto a eso? Si cuesta más recuperarse de una recesión que de una inflación momentánea. No, mira, es un buen punto que vos planteas. La inflación es un mal estructural de la economía. O sea, cualquier programa económico debe estar basado debe ser sano en ese sentido. O sea, no debe haber inflación. Sucede que muchas veces la inflación tiene como efecto de corto plazo que genera algún tipo de dinamismo en la economía, porque muchos prefieren no, digamos, la plata circula más rápidamente porque justamente se deteriora. Entonces, como efecto de cortísimo plazo, muchas veces la inflación está asociada a un cierto dinamismo de la economía. En el largo plazo, te digo yo, es un problema grande la inflación. Eh, el control de la inflación es condición necesaria digamos, para un programa que tienda a reducir la pobreza, pero no es condición suficiente. Yo creo que en este caso estamos viendo una reducción de la tasa de inflación y paralelamente un deterioro de las condiciones salariales producto de la recesión. Yo creo que faltaría un poco de política activa en ese sentido. Quizás si querés podemos hablar un poco de lo que está pasando con los ingresos Claro, en la ciudad. porque ese es Es algo, el punto interesante, José, porque muchos plantean, es cierto que la asignación a los chicos, a la base, se cubrió con la inflación y se trató de apuntalar, pero de nada sirve apuntalar si el que trabaja y toma el colectivo prácticamente termina gastando lo mismo y lo que le diste para que gaste en su hijo lo termina gastando por la quita de subsidios. Esto se está viendo también y va a ser difícil que la gente entienda que me diste por un lado y me sacaste por el otro, porque la cuenta vuelve a ser peor. exactamente. Se están haciendo los deberes para controlar la inflación. Habría que hacer por ahí un plan más integral que prevea una recuperación genuina de los ingresos. Vamos a Si querés, ingresos. claro, te Dame, decía, dame esos justamente. números. Bueno, mira, los datos más recientes que publicamos hace poquito son los correspondientes al segundo trimestre de este año. Eh, como contexto general, en el periodo que estamos mirando, la inflación interanual estaba en el orden del 280%. Y en ese contexto vos tenés que los ingresos, los midas como los midas, crecen todos por debajo de Claro. ese valor. Si miramos los ingresos laborales, los que provienen de fuente laboral, crecieron 254%, o sea, casi 25 puntos menos que la inflación. Y los no laborales, 235%. Pero si vos desagregás los ingresos no laborales, están dentro de ese universo las jubilaciones. Y las jubilaciones crecieron, reitero, en un periodo en el cual la inflación fue 280%, crecieron por debajo del 170%. Ahí tenés eh, blanco sobre negro el fortísimo deterioro de los saberes jubilatorios, que es algo que estamos viendo este, todos, la mayoría tenemos en la familia algún adulto mayor, Claro. y vemos que francamente la situación es muy, muy complicada. Porque también otra de las variables, José, que si bien bajó un poco, una cosa es bajar un 20% sobre algo que subió al doble o al triple, como el caso de los alquileres, también la incidencia sobre la vivienda tiene mucho que ver en esta caída de los ingresos. Sí, sí, totalmente. Digamos, paralelamente, y tiene que ver con lo que vos decís, en la ciudad hay una fuerte presencia de hogares inquilinos. Más del 30% de los hogares se declaran inquilinos de la vivienda que ocupan, y el rubro vivienda, que incluye al alquiler dentro de sus componentes, es el que más dinamismo muestra respecto de la inflación. Eh, siempre las mediciones indican que esos rubros están por encima del promedio mensual. Eso le agrega una cuota de complicación, porque te reitero, un fuerte porcentaje de hogares tienen que afrontar esos gastos. Las estadísticas nacionales indican que desde el 2015-2017, donde teníamos el número más bajo de pobreza, luego todo se fue incrementando año a año. ¿Cuál es la razón? ¿Una economía débil? ¿Un mal gobierno? Porque ahí tenemos que incluir varios gobiernos. Ya no tiene la exclusividad un partido político, donde en el último caso y desagregando el primer
semestre de Javier Milei y sacando la inercia, hay 5 puntos por lo menos o 6 de crecimiento de los 11 que tenemos hoy en Nación. ¿Qué pasa en Cava? Teniendo, como te digo, un mismo criterio o una unificación de criterios porque siempre tuvo la misma ideología o la misma forma de trabajar, que no se encontraba con alguien que no le quería decir cuáles eran los números. No, mira, si mirás nuestra serie, nuestro mejor registro en términos de pobreza por ingresos, el mejor registro es el del tercer trimestre de 2017. De ahí en adelante fue un constante deterioro. Si vos te pones a pensar qué pasó de ahí en adelante, estuvo la crisis de 2018, la salida del gobierno de Macri, que fue desordenada, la primera etapa del gobierno de Fernández, que estuvo prácticamente incidida por la pandemia, y después vino toda la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández, el ministerio de Sergio Massa, con todo lo que sabemos que pasó. Entonces fueron todo como sucesivas crisis. Eso te hizo que los indicadores te reitero, nuestro mejor registro, que de 2017, fueran en constante deterioro. Y llegamos a la situación actual, que es la que yo te comentaba al Claro, principio, que hoy tenemos tantos hogares pobres como la ciudad va camino a romper ese paradigma que es una ciudad de sectores medios. Por el claro, tiempo, porque podemos hacer, José, una línea de tiempo y quien esté parado en el sesgo político dirá, bueno, pero esto no, esto sí, pero Macri, pero Cristina. Digo, 2017 no habíamos recibido aún el blindaje del Fondo Monetario Internacional, eran 54.000 millones que terminaron llegando mucho menos y se terminaron yendo. La gran pregunta de muchos es por qué con ese dinero no se pudo revertir la posición en la que se estaba bien, porque ese es el punto. Si estamos diciendo que en el 2017 estábamos bien y el gobierno cambia en el 2019, hay 2 años que se hicieron las cosas mal. sí, sí, evidentemente. Digamos, a partir de que, bueno, muchos señalan el principio de la decadencia cuando a fin de 2017 se decide abandonar el esquema de metas de inflación y se produce un poco la intervención de la política en las acciones del Banco Central. Y a partir de ahí fue, como decís vos, muy fuerte entrada de endeudamiento por parte del fondo que, digamos, se evaporó por la fuga de capitales. Y después, bueno, cambio de gobierno, pandemia y una segunda parte del gobierno de Alberto Fernández que trató de hacer populismo sin recursos y, bueno, emisión descontrolada, riesgos de inflación o de hiperinflación y, bueno, el ajuste que está llevando a cabo este gobierno. Digamos, fue un derrotero de situaciones complicadas. Eso te Claro, explica en parte esta situación. algún día tendremos que analizar qué es el populismo sin recursos, porque supongamos que no hay ninguna contienda electoral, ¿qué es el populismo sin recursos? Si no es darle recursos al pueblo y no tomarlo como un clientelismo político, porque claro, hoy vas a tener una necesidad que enfocarte en los 52,9 que tuviste de pobreza. Si no lo haces, es que le estás dando la espalda a la gente que menos tiene. Ahora, No, José, vos sabés bien, ¿de dónde se va a sacar? ¿De nuevo de los que menos tiene? Parece ilógico. no, digamos, lo que no hay que hacer es pensar que emitiendo o generando moneda en forma espuria uno está haciendo distribución, que es en parte lo que Claro, se hizo en la última etapa del gobierno anterior. Claramente hay que hacer una política redistributiva, pero basada en recursos genuinos o en la creación de riqueza que tiene que ver digamos, con la inversión y con que el Estado oriente la política económica a la creación de trabajo genuino y de proyectos de inversión que impliquen trabajo y mejora de los ingresos. Eso sería un proceso de distribución sano. Digamos, cualquier otra cosa que se piense, no, entiendo que ya no es el pensamiento de este gobierno, está totalmente contrapuesto a eso, pero el camino es por ese lado, es la distribución de recursos genuinos. sin duda. José, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que anden bien. Un gran abrazo. José Donati, economista, y el informe de Cava de ingresos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Que ya tenemos más información.